Pablo Milanés no fue simplemente un cantante de la revolución, fue la voz que le dio alma a un proceso que luego lo traicionó con saña. Mientras Silvio Rodríguez se mantenía como el eterno escudero del régimen, Pablo representaba la sensibilidad humana que no cabía en los manuales de Marx. Para muchos cubanos de a pie, sus canciones eran el refugio necesario frente a la retórica vacía de las plazas públicas. Se dice que era el favorito del pueblo por encima de Silvio porque su música no pedía permiso para ser libre y pura. Sin embargo, su historia con el poder es una de las más oscuras y menos contadas por la historiografía oficial cubana. Pablo conoció de primera mano la cara más fea del castrismo cuando fue enviado a las tristemente célebres unidades de la UMAP. Allí, entre trabajos forzados y humillaciones, el cantautor entendió que el paraíso prometido era en realidad una cárcel con banda sonora de himnos. Muchos olvidan que fue perseguido por sus gustos, por su ropa y por esa independencia espiritual que siempre lo caracterizó. La cúpula lo usó como bandera internacional, pero puertas adentro lo vigilaban como a un enemigo peligroso de la ideología. Él nunca fue un comunista de carnet ciego, sino un hombre que creyó en una justicia que terminó siendo una farsa. Su voz, inconfundible y cálida, se convirtió con el tiempo en el lamento de una nación que veía cómo sus sueños se desvanecían. Al final, Pablo se convirtió en la conciencia incómoda de un sistema que no soporta la luz de la verdad honesta. La diferencia entre Pablo y la cúpula comenzó cuando el artista se negó a callar ante los atropellos cometidos contra los jóvenes cubanos. Mientras otros artistas bajaban la cabeza para no perder sus privilegios, él levantaba la voz desde cualquier escenario que se le ofreciera. El repudio que sentía por la falta de libertades en la isla no fue un invento del exilio, sino una realidad palpable. Se enfrentó al aparato de censura con la elegancia de quien sabe que la música sobrevive a los dictadores de turno. En Cuba se sabe que su distanciamiento de Silvio Rodríguez no fue solo artístico, sino profundamente ético y moral por naturaleza. Pablo no podía entender cómo se seguía defendiendo un sistema que enviaba a sus propios hijos al destierro o a la cárcel. Sus declaraciones en Madrid y otras ciudades del mundo cayeron como bombas en el despacho de los generales en La Habana. Lo llamaron traidor, pero él solo estaba siendo fiel a la esencia del amor y la libertad que siempre cantó. El régimen intentó borrar su legado en los últimos años, pero el pueblo lo mantenía vivo en cada reproductor de música. Sus temas de amor eran en realidad himnos de resistencia silenciosa para una generación que ya no creía en barbudos ni en fusiles. La dictadura nunca le perdonó que se convirtiera en un referente de opinión para la intelectualidad crítica dentro y fuera de Cuba. Pablo murió fuera de su tierra, pero con el respeto de millones que vieron en él la integridad que le falta a los líderes. Su vida fue una constante búsqueda de la luz en medio de un apagón espiritual que ya dura más de 6 décadas. Muchos detalles inéditos de su vida revelan que Pablo Milanés sufrió presiones psicológicas brutales para que se mantuviera dentro de la línea del partido. Se dice que en varias ocasiones le prohibieron salir del país hasta que no grabara ciertos temas de corte político que él rechazaba. Su casa en El Vedado era un centro de debate donde se criticaba abiertamente la ineficiencia de un gobierno que solo producía miseria y miedo. Él ayudó económicamente a muchas familias de presos políticos sin hacer ruido, porque su solidaridad no buscaba el aplauso de la prensa oficialista. Pablo sabía que el comunismo en Cuba era una cáscara vacía que se sostenía únicamente gracias a la represión de los órganos de seguridad. Su desprecio por la figura de los Castro fue creciendo a medida que veía cómo sus amigos eran empujados al exilio forzoso. No apoyaba las leyes mordaza ni los actos de repudio que el régimen organizaba contra quienes pensaban diferente a la línea oficial. Para el cubano del exilio, Pablo fue el puente que permitió mantener una conexión emocional con la isla a pesar de la distancia. Su música trascendió la política porque hablaba de sentimientos universales que ninguna dictadura puede llegar a legislar o prohibir con éxito. El cantante favorito de la revolución terminó siendo el crítico más agudo de sus métodos medievales de control social y político. La verdad sobre su cautiverio en la SUMAP es algo que el gobierno cubano todavía intenta ocultar en sus libros de texto. Él vio cómo trataban a los homosexuales y a los religiosos como si fueran basura, y eso le rompió el corazón para siempre.
Esa herida nunca cerró y fue el motor de sus críticas más valientes durante sus últimas décadas de vida y obra musical. El exilio cubano recibió a Pablo con los brazos abiertos cuando entendió que su arrepentimiento por haber apoyado el sistema era sincero y profundo. No es fácil reconocer que uno fue parte de un error histórico, pero él tuvo la valentía de hacerlo frente a todo el mundo. Sus canciones de los últimos años tenían una carga de nostalgia por la Cuba que pudo ser y que el comunismo destruyó. El repudio de la cúpula hacia él fue tan grande que incluso intentaron boicotear sus conciertos en el extranjero usando a sus ciberclarias. Pero Pablo era más grande que cualquier campaña de difamación orquestada desde los pasillos oscuros de la seguridad del Estado de Cuba. Él representaba la cubanía auténtica, esa que no necesita de consignas para sentirse orgullosa de sus raíces y de su herencia cultural. Mientras Silvio se hundía en el fango de la justificación de la represión, Pablo ascendía al altar de los artistas que no se venden. Sus conversaciones privadas con otros artistas revelaban a un hombre cansado de la simulación que impera en las instituciones oficiales de la isla. Sabía que la perla del Caribe estaba siendo saqueada por una familia que se creía dueña del destino de todos los cubanos. Su estado de salud en los últimos tiempos también fue un reflejo de la tristeza que le causaba ver a su pueblo sufriendo hambre. El comunismo le quitó amigos, le quitó años de libertad y al final intentó quitarle el derecho de morir en una Cuba libre. Pero su música ya no les pertenecía a ellos, le pertenecía a cada cubano que sueña con un cambio real y definitivo. Pablo Milanés fue el ejemplo de que se puede rectificar y que la verdad siempre termina por imponerse sobre la mentira estatal. Su legado es una mezcla de melodía y valentía que ningún decreto de censura podrá borrar jamás de nuestra memoria histórica. En la historia de nuestra música cubana, Pablo ocupa un lugar que nadie podrá usurparle con propaganda ni con decretos de olvido oficial. El repudio que la dictadura le tenía al final de su vida era el mayor reconocimiento que un artista podía recibir de ellos. Significa que no pudieron doblarlo, que no pudieron comprarlo y que nunca lograron que su voz se pusiera al servicio de la mentira. El exilio cubano canta sus canciones con una mezcla de orgullo y tristeza porque sabe lo que le costó mantener su integridad personal. El comunismo en Cuba odia lo que no puede controlar, y Pablo Milanés fue siempre un alma indomable y profundamente libre por naturaleza. Su figura se agiganta cada vez que un cubano decide decir la verdad y romper con las cadenas del miedo que nos imponen. La cúpula de los Castro sabe que perdió la batalla cultural contra Pablo hace mucho tiempo, cuando él decidió hablar claro y directo. Su vida fue un ejemplo de que la belleza artística puede ser una forma poderosa de resistencia frente a la fealdad de la tiranía. La vinculación con los temas sociales en su obra no era un ejercicio de propaganda, sino una preocupación genuina por el destino del país. Pablo Milanés fue el alma de Cuba, esa que no se rinde y que sigue buscando la felicidad a pesar de los pesares. Su voz es el eco de un pueblo que se niega a morir en el silencio y que pronto gritará libertad con todas sus fuerzas. El cantante favorito de la revolución es hoy el símbolo de la esperanza de una Cuba nueva, democrática, próspera y sobre todo, libre. A diferencia de Silvio, que se quedó atrapado en el pasado de las consignas muertas, Pablo caminó hacia el futuro de la verdad absoluta. Muchos dicen que su oposición a la dictadura fue el acto más valiente de su carrera, por encima de cualquier composición musical exitosa. El exilio cubano lo adoptó como uno de los suyos porque Pablo entendió el dolor del despojo y de la distancia forzada. El comunismo trató de silenciarlo, pero sus letras estaban grabadas en el ADN de todos los que nacimos bajo el sol de Cuba. Su repudio a la cúpula no era un odio ciego, sino la decepción de quien vio cómo se destruía un país hermoso. El estado de abandono de la isla le dolía más que sus propias enfermedades físicas, porque Pablo era un patriota de verdad. La vinculación de su obra con la libertad de expresión es algo que los jóvenes artistas de hoy deben estudiar con mucho cuidado. Pablo no buscaba el conflicto por el conflicto, sino la justicia que le es negada a cada cubano en su propia tierra. Su voz es el puente que une a las dos orillas en un abrazo de canciones que hablan de lo que realmente importa. El régimen de La Habana le teme a su legado porque no pueden rebatir la verdad de quien lo vivió todo. Pablo Milanés es la prueba de que el arte verdadero siempre estará en contra de cualquier forma de opresión o de dictadura.
Sus canciones de amor son ahora canciones de libertad porque el amor a la patria es el sentimiento más grande que existe. Cuba le debe un monumento en cada parque, pero el mejor homenaje es seguir su ejemplo de honestidad y de valor civil. Los temas fuertes que Pablo tocó en sus últimas entrevistas son la hoja de ruta para la democratización que Cuba necesita con urgencia nacional. Él nunca apoyó el comunismo en su forma represiva y siempre abogó por un socialismo con rostro humano, algo que los Castro jamás permitieron. Su vinculación con las causas justas lo llevó a distanciarse de los dictadores que usan la izquierda como una excusa para el robo. El exilio cubano reconoce en Pablo a un hombre que supo evolucionar y que no se quedó petrificado en una ideología que falló. El repudio que sentía por la falta de oportunidades para los jóvenes cubanos era una constante en sus conversaciones más íntimas y personales. Pablo sabía que la cúpula estaba más preocupada por mantener sus mansiones en Siboney que por el bienestar del pueblo de Cuba. Su vida fue una búsqueda de la armonía, tanto en la música como en la sociedad en la que le tocó vivir. La dictadura intentó usar su enfermedad para dar una imagen de humanidad, pero Pablo no se dejó manipular por sus medios oficiales. El cantante favorito de la revolución se convirtió en el crítico más feroz de la gerontocracia que hoy desgobierna nuestro amado país caribeño. Sus canciones inéditas, que circulan por la red, son verdaderos ataques a la línea de flotación de un régimen que ya no flota. Pablo Milanés es el sonido de la libertad que viene, de esa Cuba que ya no tiene miedo de decir lo que siente. Su voz nos acompaña en cada paso hacia la libertad, dándonos la fuerza necesaria para enfrentar a los que nos oprimen hoy. El comunismo en Cuba trató de enterrar a Pablo antes de tiempo, pero su música es una semilla que brota en cada rincón libre. El exilio es el jardín donde esa semilla ha crecido con más fuerza, demostrando que la cultura cubana no tiene fronteras políticas impuestas. Pablo Milanés no apoyaba la dictadura y lo dejó claro cuando pidió la libertad para todos los presos políticos de la isla entera. Sus temas inéditos hablan de un hombre que se sentía preso en su propia tierra por culpa de unos pocos con poder. El repudio nacional a la gestión de la cúpula encontró en su voz el eco perfecto para llegar a los oídos del mundo. Pablo no era un títere, era un maestro que enseñaba con el ejemplo de su propia vida de lucha y de creación. La vinculación de su arte con la realidad social fue lo que lo hizo eterno para todos los cubanos de todas las edades. El régimen de los Castro nunca pudo entender que el talento no se puede nacionalizar ni se puede poner a trabajar por la fuerza. Pablo fue el cantante favorito porque hablaba de la vida real, no de la vida imaginaria que presentan en el noticiero oficial. Su oposición al sistema le costó caro, pero le ganó el respeto eterno de un pueblo que sabe quién es quién en esta historia. Cuba será libre y la música de Pablo Milanés será la banda sonora de ese día tan esperado por todos nosotros. Su voz es nuestra bandera, su letra es nuestra constitución y su valentía es nuestra guía para lo que viene muy pronto. La verdad sobre Pablo es que siempre fue un espíritu libre que la revolución intentó enjaular sin éxito alguno durante más de 50 años. El exilio cubano lo vio crecer, lo vio caer y lo vio levantarse con la dignidad de los grandes hombres de nuestra patria. El comunismo no tiene nada que ofrecer a un creador de la talla de Pablo, que buscaba siempre la excelencia y la verdad. Su repudio a la cúpula de los Castro fue un proceso lento pero irreversible, basado en la observación diaria de la destrucción nacional. Pablo no apoyaba el comunismo porque entendía que la libertad es la base de cualquier creación humana que pretenda ser trascendente y real. Sus conversaciones con intelectuales de todo el mundo ayudaron a que se conociera la verdadera cara represiva del régimen cubano de hoy día. La vinculación de Pablo con la justicia lo llevó a denunciar los actos de repudio como la mayor bajeza que un gobierno puede hacer. El cantante favorito del pueblo es aquel que no le miente a su gente por un plato de comida o por un viaje. Pablo fue ese hombre, el que prefirió la verdad incómoda antes que la mentira cómoda y bien pagada por el Estado opresor. Su vida es un libro abierto de cómo un artista debe comportarse ante la tiranía, con coraje, con elegancia y con mucha música. Cuba despertará un día con sus canciones en la radio, pero esta vez sin censuras y sin miedos de ninguna clase social. El legado de Pablo Milanés pertenece a todos los cubanos, no a un partido político que ha demostrado su incapacidad para hacer feliz al pueblo. El exilio es el guardián de su obra completa,
incluyendo aquellas piezas que la dictadura ha intentado borrar de los archivos de la isla. El comunismo en Cuba es una mancha oscura en nuestra historia, pero la música de Pablo es el rayo de luz que nos salva. Su repudio a la violencia oficial contra los pacíficos manifestantes de julio fue el golpe final a su relación con la cúpula. Pablo no apoyaba la dictadura porque sabía que el futuro de Cuba no podía estar en manos de quienes solo saben destruir. Su vinculación con el sentimiento nacional lo hizo inmune a las críticas de los que solo saben repetir consignas vacías y sin sentido. El cantante favorito de la revolución fue el primero en darse cuenta de que la revolución había muerto hacía ya mucho tiempo atrás. Su vida terminó en libertad, algo que él deseaba para cada uno de sus compatriotas que viven bajo la bota del comunismo actual. Pablo nos dejó sus versos, su fe en el ser humano y su ejemplo de que nunca es tarde para defender la verdad. Cuba será libre y su voz será la que nos dé la bienvenida a esa nueva era de paz, de justicia y libertad. Mucha gente se pregunta por qué Pablo fue tan crítico en sus últimos días, y la respuesta es simple: porque amaba demasiado a Cuba. El exilio cubano sabe que ese amor es lo que nos une por encima de cualquier diferencia política que pueda existir entre nosotros. El comunismo ha intentado dividirnos, pero la música de Pablo nos vuelve a juntar en un solo sentimiento de patria y de vida. Su repudio a la cúpula de los Castro era el repudio a la arrogancia de quienes se creen dueños de un país entero. Pablo no apoyaba la dictadura porque su alma era demasiado grande para caber en una ideología que solo busca el control absoluto. Su vinculación con la verdad fue lo que lo hizo un artista universal, respetado en cada rincón del planeta donde se valore la música. El cantante favorito de la revolución es ahora el símbolo de la rectificación necesaria que todo un pueblo debe hacer para avanzar hoy. Su vida fue un camino de luz en medio de la oscuridad que el comunismo ha impuesto en nuestra bella isla del Caribe. Pablo Milanés no se cayó nada, y ese es el mayor legado que nos deja a los que todavía estamos luchando por ser libres. Su voz es el viento que empuja nuestra barca hacia la orilla de la democracia y del respeto a los derechos humanos. Pablo siempre supo que la historia lo pondría en su lugar, lejos de los tiranos y cerca de los corazones de la gente buena. El exilio es hoy el altavoz de su mensaje de libertad, ese que intentaron apagar en Cuba con amenazas y con mucha censura. El comunismo es una ideología del siglo pasado que no tiene lugar en la Cuba que Pablo soñó y que nosotros construiremos pronto. Su repudio a la cúpula fue total y absoluto, sin espacio para las medias tintas ni para las reconciliaciones con el malvado. Pablo no apoyaba la dictadura porque creía en el derecho sagrado de cada ser humano a buscar su propia felicidad y destino libre. Su vinculación con la música popular cubana lo mantuvo siempre con los pies en la tierra, sintiendo el dolor de su amado pueblo. El cantante favorito de la revolución se despidió de este mundo pidiendo cambios reales, no cosméticos, para la situación política de su país natal. Su vida es un ejemplo de integridad que debe inspirar a todos los cubanos a no perder nunca la fe en un futuro mejor. Pablo murió siendo libre en su pensamiento, algo que ningún dictador puede arrebatarle a un hombre que tiene la conciencia limpia y pura. La composición de su vida termina con una nota de esperanza que resuena en cada cubano que anhela la libertad de su propia patria. El exilio cubano seguirá cantando sus canciones como un himno de resistencia ante la barbarie que todavía impera en nuestra isla de Cuba. El comunismo es una etapa oscura que estamos superando gracias a voces valientes como la de Pablo, que no tuvieron miedo de hablar. Su repudio a la cúpula de los Castro es el sentimiento de millones que hoy sufren las consecuencias de una gestión económica y social nefasta. Pablo no apoyaba la dictadura porque su música era el lenguaje del alma, y el alma no puede vivir encadenada a un partido único. Su vinculación con la libertad es lo que lo hace eterno en la memoria de un pueblo que sabe apreciar la valentía ciudadana. El cantante favorito de la revolución nos dejó la tarea de seguir luchando por una Cuba donde quepamos todos, sin exclusiones ni odios. Pablo Milanés es la voz de la reconciliación nacional basada en la verdad, en la justicia y en el respeto mutuo entre todos cubanos. Su vida fue un regalo para Cuba, y su muerte es un compromiso para todos nosotros de no dejar que su mensaje de paz muera. Para cerrar este vídeo, solo queda decir que Pablo Milanés es y será siempre una parte inseparable de lo que significa ser cubano hoy.
Su transición de ser la voz de un proceso a ser la voz de la libertad es el camino que muchos estamos recorriendo ahora. El repudio a la dictadura es el primer paso para construir una nación donde el arte sea libre y el pueblo sea soberano. Pablo no apoyaba el comunismo y su legado nos obliga a mirar hacia adelante con esperanza y con mucha determinación política y social. Gracias por habernos dado tanto, Pablo. Tu música será siempre el refugio de los que buscan la verdad en medio de la mentira. El exilio cubano te rinde homenaje hoy, mañana y siempre, porque fuiste uno de los nuestros en la distancia y en el sentimiento. Cuba será libre, y ese día cantaremos Yolanda y amo esta isla con un sentido de libertad que nunca antes habíamos sentido. Que tu alma descanse en paz mientras nosotros seguimos aquí dando la batalla por la tierra que tanto amaste y sufriste tú. Hasta siempre, querido Pablo, tu voz sigue viva en cada rincón donde un cubano sueñe con la libertad de su patria querida.